El cascabeleo, también conocido como detonación o NAC, no es un simple ruido molesto, es un fenómeno físico altamente destructivo que ocurre dentro de la cámara de combustión. Para entenderlo con precisión, hay que partir de cómo debería funcionar un motor de combustión interna en condiciones ideales. En un ciclo normal, la mezcla aire-combustible se enciende de manera controlada a través de la chispa generada por la bujía, generando una expansión progresiva de los gases que empujan el pistón hacia abajo. Esta combustión es uniforme, predecible y ocurre en milisegundos perfectamente calculados por la ECU. El problema del cascabeleo aparece cuando esa combustión deja de ser controlada. En lugar de una sola llama que se propaga de forma ordenada, se generan múltiples puntos de ignición dentro del cilindro, provocando explosiones descontroladas. Estas microexplosiones chocan entre sí, generando ondas de presión extremadamente violentas que impactan directamente contra la cabeza del pistón, las válvulas y las paredes del cilindro. El resultado es un golpeteo metálico característico, pero más importante aún, un desgaste acelerado que puede terminar en pistones perforados, anillos colapsados o incluso daño estructural en el motor. Es importante diferenciar entre un ruido mecánico y un problema de gestión electrónica. Un ruido mecánico suele ser constante, dependiente de la velocidad del motor y generalmente asociado a componentes físicos como bielas, válvulas o cojinetes. En cambio, el cascabeleo por detonación está directamente relacionado con la combustión y la gestión electrónica del motor. Aparece bajo carga, en aceleraciones o cuando el motor está caliente, y su origen está en una mala sincronización entre aire, combustible y chispa. Aquí es donde entran los sensores, que son los encargados de darle a la ECU la información necesaria para evitar este fenómeno. El primer sensor clave en este sistema es el sensor de detonación, conocido como knock sensor. Internamente, este sensor utiliza un cristal piezoeléctrico capaz de generar una señal eléctrica cuando detecta vibraciones específicas. Este cristal está calibrado para responder a frecuencias muy concretas, generalmente entre 5 y 15 kHz, que corresponden a la detonación dentro del motor. Cuando ocurre el cascabeleo, el sensor convierte esas vibraciones en una señal de voltaje que puede oscilar entre 0.5 y 4.5 voltios, dependiendo de la intensidad del fenómeno. La ECU recibe esta señal y actúa en tiempo real, retrasando el avance de encendido en milisegundos para evitar que la combustión siga ocurriendo de manera prematura. Este ajuste es dinámico y puede variar constantemente según las condiciones de carga, temperatura y régimen del motor. Sin embargo, cuando el sensor de detonación presenta fallas, todo este sistema de protección deja de funcionar correctamente. Uno de los problemas más comunes no es el sensor en sí, sino el cableado. Una resistencia excesiva en el circuito, causada por sulfatación, falsos contactos o cables dañados, puede distorsionar la señal que llega a la ECU. Esto provoca que la unidad de control no detecte correctamente la detonación o que interprete señales erróneas. En algunos casos, la ECU entra en un modo de seguridad, retrasando excesivamente el encendido, lo que reduce la potencia del motor. En otros casos más peligrosos, simplemente deja de corregir, permitiendo que la detonación continúe sin control. El segundo sensor crítico es el sensor MAF, encargado de medir la masa de aire que entra al motor. Este sensor funciona bajo el principio del hilo caliente. Básicamente, contiene un filamento que se mantiene a una temperatura constante mediante corriente eléctrica. Cuando el aire pasa a través del sensor, enfría el filamento y el sistema ajusta la corriente para mantener la temperatura. Este cambio en corriente es interpretado como la cantidad de aire que está entrando al motor. El problema surge cuando este sensor se contamina. Partículas de polvo, aceite o residuos alteran la capacidad del filamento para transferir calor, lo que genera lecturas incorrectas. Si el sensor subestima la cantidad de aire, la ECU inyecta menos combustible del necesario. Esto provoca una mezcla pobre, es decir, una relación aire-combustible superior a 14.71, que es el punto estequiométrico ideal para la combustión. Una mezcla pobre aumenta significativamente la temperatura dentro de la cámara de combustión. Este incremento térmico favorece la autoignición del combustible antes de que la chispa ocurra, generando detonación.
Además, la ECU intenta corregir este problema a través de los ajustes de combustible conocidos como Fuel Trim. El Short-Term Fuel Trim realiza correcciones inmediatas, mientras que el Long-Term Fuel Trim ajusta la estrategia a largo plazo. Sin embargo, cuando el error del sensor es constante, estas correcciones no son suficientes y el motor opera en condiciones peligrosas de forma continua. El tercer sensor fundamental es el sensor de temperatura del refrigerante, conocido como ECT. Este sensor utiliza una resistencia de tipo NTC, lo que significa que su resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura. La ECU envía un voltaje de referencia, generalmente de 5 voltios, y mide la caída de voltaje para determinar la temperatura del motor. A temperaturas bajas, el sensor presenta alta resistencia, generando voltajes cercanos a los 3 o 4 voltios. A medida que el motor se calienta, la resistencia disminuye y el voltaje cae a valores cercanos a 0.5 o 1 voltio. El problema ocurre cuando este sensor proporciona información incorrecta. Si el sensor indica que el motor está frío cuando en realidad está caliente, la ECU enriquece la mezcla y retrasa ciertas estrategias de operación. Pero más crítico aún, puede impedir que el sistema entre en closed loop, es decir, el modo en el que la ECU utiliza la retroalimentación del sensor de oxígeno para ajustar la mezcla de manera precisa. Cuando el motor no entra correctamente en lazo cerrado, la gestión de combustible y el avance de encendido se vuelven menos precisos. Esto puede generar condiciones de mezcla inadecuadas y tiempos de encendido incorrectos, favoreciendo la detonación. Además, el avance de encendido puede mantenerse más agresivo de lo debido, ya que la ECU no tiene información confiable para hacer los ajustes necesarios. Para diagnosticar correctamente estos problemas, no basta con leer códigos de falla. Un diagnóstico profesional requiere el uso de herramientas avanzadas como un escáner en tiempo real y un osciloscopio. El primer paso es observar los parámetros en vivo, el avance de encendido, los valores del MAF en gramos por segundo, los fuel trim y la temperatura del motor. Estos datos permiten identificar inconsistencias que no siempre generan códigos de error. El siguiente paso es analizar las señales eléctricas. Con un osciloscopio, se puede observar la forma de onda del sensor de detonación y verificar si responde correctamente a las vibraciones del motor. También se puede analizar la señal del MAF para detectar irregularidades en la lectura del flujo de aire. Este nivel de diagnóstico permite identificar problemas que un escáner convencional no puede detectar. Es fundamental entender que borrar códigos de falla no soluciona el problema. Solo elimina el síntoma temporalmente. La verdadera solución está en identificar la causa raíz, ya sea un sensor defectuoso, un problema de cableado o una condición operativa incorrecta del motor. Un enfoque profesional siempre busca corregir el origen del problema, no solo sus consecuencias. En términos de costos, la diferencia entre prevención y reparación es abismal. Un sensor puede costar relativamente poco y su reemplazo es sencillo. Pero ignorar un problema de detonación puede llevar a daños internos graves que requieren una reconstrucción completa del motor. Pistones dañados, válvulas quemadas y cilindros rayados son consecuencias comunes de un cascabeleo prolongado. Entender cómo funcionan estos sensores y cómo afectan la combustión no es solo conocimiento técnico, es una herramienta para tomar decisiones inteligentes. Un diagnóstico preciso no solo ahorra dinero, también prolonga la vida útil del motor y mejora su rendimiento. Si quieres dejar de depender de suposiciones y empezar a entender realmente cómo funciona tu vehículo, suscríbete a Algoritmo Automotriz. Aquí no se trata de cambiar piezas al azar, se trata de diagnosticar con lógica, precisión y criterio profesional. Y si tu vehículo está presentando cascabeleo, describe exactamente los síntomas, las condiciones en las que ocurre y el tipo de motor que tienes, porque un diagnóstico correcto siempre comienza con información precisa.